Muy buenos días, gracias por acompañarnos este lunes 24 de febrero en un programa más de 7 días de radio. Antes de iniciar con el tema de fondo, hacemos un repaso por dos informaciones relevantes que serán noticia esta semana. Una de ellas, la Unidad Presidencial de Análisis y Datos, que sigue siendo noticia. Esto luego de que el viernes anterior se publicó un decreto en la Gaceta para que esta unidad accediera a datos confidenciales de los ciudadanos, y también se dio a conocer que esta unidad ya tenía varios meses de estar operando. Esto ha desatado una serie de críticas, cuestionamientos e incluso provocó que minutos después el presidente de la República, Carlos Alvarado, derogara el decreto para ya reunirse formalmente este lunes con la Defensoría de los Habitantes y empezar a aclarar este tema. En las últimas horas también ha trascendido que varias instancias, entre ellos la bancada del Partido de Unidad Social Cristiana y el abogado Juan Diego Castro, han presentado denuncias contra el presidente y funcionarios del gobierno justamente vinculados con la creación de esta unidad. También se ha trascendido que la abogada Gloria Navas confirmó que presentará una denuncia este lunes también por la información que también se conoció el viernes anterior. Con esta información vamos a dar inicio ya al programa del de hoy con el tema de fondo. En 7 días radio, el tema del día. ¿Nos conviene o no dar una amnistía a los morosos de la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, esta es una gran pregunta y es un debate que se mantiene en la mesa justamente por un proyecto que ha sido convocado por el Poder Ejecutivo y que ha sido presentado por el diputado Pedro Muñoz de la bancada de Unidad Social Cristiana y que plantea básicamente perdonar estas deudas para lograr de alguna forma mayor formalidad en el sector. Sobre este tema, esta mañana nos acompañan don José María Oriamuno, abogado especialista en Derecho Tributario. Muy buenos días. Buenos días, Mariela, buenos días a la audiencia. Y también nos acompaña en la cabina central Eli Feinstein, economista. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariela, buenos días a usted y a don José María y por supuesto a toda la audiencia del programa. Me gustaría primero conocer la opinión de ambos ante esta pregunta. Se ha planteado con el proyecto 21.522 presentado justamente por el diputado Pedro Muñoz la posibilidad de perdonar una deuda millonaria, que bueno, las cifras han variado un poco, el presidente de la Caja presentó unos datos, el diputado presentó otros datos, pero que más o menos estamos hablando de unos 266.000 millones de colones que le adeudan patronos y también trabajadores independientes a la Caja. ¿Nos conviene esta amnistía que se propone en el proyecto de ley tal cual está planteada en el texto hoy? ¿Le conviene al país, le conviene a la Caja para lograr mayor formalidad? Don Eli. Bueno, antes de empezar antes de entrar a analizar el texto per se, yo creo que es conveniente explicar algunas cuestiones conceptuales, ¿verdad? Depende de qué es lo que se pretende. Si lo que se pretende es fomentar la formalidad y lo que se pretende es de alguna manera facilitar una reactivación económica, entonces la amnistía debería estar enfocada hacia los que hoy no están en la formalidad, ¿verdad? Entonces, hacer una invitación y decir, todas las personas que hoy no se han formalizado, vengan, formalícense y les empezamos a cobrar de hoy en adelante. Esta práctica prácticamente inquisidora que ha adoptado la Caja Costarricense del Seguro Social, de que cuando una persona voluntariamente llega a formalizarse, le revisan 13 años para atrás, automáticamente pone en quiebra a las personas o a las empresas, porque básicamente lo que le están diciendo es, me interesa más cobrar la deuda que ganarlo usted como cliente de la Caja y empezar a cobrarle de aquí en adelante, ¿verdad? El tema de darle una amnistía al patrono moroso, yo una amnistía general lo veo con cierta cautela, ¿verdad? Yo creo que cada caso es diferente. El caso de un patrono que retuvo, por ejemplo, las cotizaciones de los empleados y no las entregó a la Caja, yo no creo que merezca una amnistía, ¿verdad? Por el otro lado, dentro de las reglas de la Caja hay un montón de complicaciones. Hay empresas que desaparecieron hace 25 años, deudores que murieron hace 30 años y siguen apareciendo en las listas de morosos de la Caja. Bueno, eso ya no tiene ningún sentido, eso ni siquiera es una amnistía. Eso es poder borrar deudas incobrables de los libros contables de la Caja. Entonces, quería empezar con esa aclaración conceptual, ¿verdad? Porque me parece que enfocar esto a darle una amnistía general a quienes ya están dentro de la Caja y dejar
por fuera el tema de esta actitud inquisitoria que tiene la caja con respecto a los que están por fuera, deja por fuera a los que están por fuera y no resolvemos el problema de la informalidad. Perfecto, don José María, ¿usted cuál es el criterio sobre esta amnistía, igual dentro de la misma consulta que se le hace a don Eli Feinstein? ¿Cuál es su postura? Bueno, a mí me gusta la postura de don Eli. A mí me parece que hay que decir dos cosas. La amnistía en sí misma no resuelve nada si no se resuelven las causas que provocan que la gente esté en la informalidad o, más grave aún, en abierta rebeldía frente a la caja. Y voy a poner dos ejemplos de lo que quiero decir. La caja se basa en un salario, en una base mínima contributiva. Esa base mínima contributiva es muy pesada para algunos trabajos. En concreto, es muy pesada para los trabajos que podríamos decir son de personas que no tienen un patrono, que trabajan independientemente. Es muy pesada también para aquellos que le prestan muchos servicios a una comunidad. Digamos, el jardinero que le presta servicios a un condominio o a todo el barrio, pero que a cada uno de los condóminos o de los habitantes del barrio, digamos, les presta 3 o 4 horas. El primero que lo asegura le sale carísimo, le sale 10 veces lo que le paga jardinero en cuotas de seguridad social el primer día. Eso es gravísimo, por eso ese tipo de personas no se aseguran. La caja está muy orgullosa de haber hecho una base mínima contributiva para empleadas domésticas, pero la verdad es que disminuyó el tamaño del problema, pero sigue siendo un problema. Claro. Ese es un ejemplo. El otro es el que lo di a don Eli, que es las personas que se acercan a la caja y que les cobran un retroactivo que va desde abril del 2006 hasta el 2020, la fecha en que le cae la caja, por decirlo coloquialmente. Ahí me parece que hay dos problemas. Un problema que no está clara la base de cálculo, no se sabe sobre qué se calculan las cuotas. Eso ya de por sí es gravísimo. Esto en general, digamos, hablando tanto de independientes como de asalariados, o estamos sobre todo concentrándonos en un tema más que compete a los independientes. A los independientes. Digamos, la base mínima contributiva, eso sí aplica a los asalariados. A los independientes es que no hay base. La ley no puso la base. Nadie sabe sobre qué se calcula. Cualquiera que le diga que se calcula sobre este monto, miente. ¿Y cómo lo calcula hoy la caja? Lo calcula haciendo una diferencia entre el salario de referencia y la declaración de impuestos sobre la renta. Y eso arroja cifras millonarias. Por 13 años, eso es una locura. Es absolutamente el reino de lo absurdo. Entonces, tiene sentido una amnistía si arreglo la base mínima contributiva y si arreglo la base contributiva de los independientes. Hay un tercer problema, que es que para los independientes no está clara el porcentaje de cuotas. Ese lo fija la Junta Directiva y lo fija arbitrariamente, antojadizamente. Hay una acción de inconstitucionalidad de un matemático que trabajaba en la caja que demostró, bueno, hay que ver si la sala lo considera demostrado, pero que demostró que esas tarifas no tienen ningún sustento técnico y que actualmente son el doble que las de los asalariados. Y como se calculan sobre una base que nadie sabe cuál es, pero que la caja dice es la de la declaración de impuestos sobre la renta, y a la cual no le rebaja el impuesto sobre la renta, el independiente termina pagando cuotas, incluso sobre el ingreso del Estado, que es lo que pagó de impuestos sobre la renta. Con el agravante de que si un trabajador independiente tiene ingresos adicionales, por ejemplo, un alquiler o lo que sea, la caja nada más se fija en la renta. Y entonces le cobran a usted no solo por lo que se ganó como trabajador independiente o profesional liberal, sino también sobre esos otros ingresos que aparecen en su declaración de renta. Aunque no estén vinculados, digamos, a su labor, digamos, diaria como profesional independiente. Exactamente. Y creo que algo que mencionó José María es importantísimo. Esa discrecionalidad arbitraria que tiene la caja para imponer y agarrar y decir, le hacen un estudio a usted como trabajador independiente y dicen, le vamos a cobrar un 18%. Ellos pueden cobrarle hasta 18% de su salario. Mientras que el trabajador asalariado, hoy en día está pagando alrededor del 10.54. O sea, es prácticamente el doble lo que se le está cobrando al trabajador independiente, encima de impuesto de renta.
Impuesto de renta, que en el caso de la renta personal muy rápidamente llega al 25%. Entonces, estamos hablando de que al final de cuentas el trabajador independiente está pagando 43% de su ingreso entre impuesto de renta y ¿cómo se llama? Y cuotas de la caja. Y como dice don José María, está pagando cuota sobre lo que le pagó de impuestos al gobierno. Es una barbaridad por todas partes que uno lo vea. Ahora, bueno, tal cual cuando ustedes lo plantean, este proyecto de ley que presenta el diputado Pedro Muñoz, entonces no vendría a, o sea, no serviría, no funcionaría, digamos, para lo que se está planteando, que es tratar de reducir la informalidad o generar un incentivo para que muchas personas que hoy no se encuentran al día con la institución vean a través de esta amnistía que básicamente lo que se perdonan son intereses, también se perdonan bueno, sobre todo intereses y multas, no el principal, pero que vean un incentivo, digamos, en esta amnistía para acercarse a la caja y legalizar o ponerse al día, digamos, para estar ya ahora sí de manera formal como trabajador independiente. No, pues algún incentivo hay y algunos patronos sin duda se arrimarán a la caja a obtener los beneficios de esa amnistía. En el caso de los independientes, yo no le aconsejaría a nadie que se arrime a cogerse la amnistía si no se resuelven los temas de fondo. ¿Por qué no, don José María? Porque matemáticamente es confiscatorio lo que está cobrando la caja. Y esas palabras no se dicen fácilmente. Confiscatorio quiere decir que me quitan lo que yo necesito para vivir. Y yo hice la demostración matemática, la presenté a la Junta Directiva de la Caja, a los directivos de la Caja, a los matemáticos de la Caja, que probablemente son los mejores matemáticos del país, y todos estuvieron de acuerdo en que en efecto ahí hay un problema. Cuando el trabajador independiente le cobran esta especie de segundo impuesto sobre la renta sin rebajarle el primero, o sea, cobrándole sobre el primero, muy fácilmente quedan cifras negativas usando los datos de consumo de la encuesta del INEC. Es decir, dice la encuesta del INEC que aproximadamente un ser humano en Costa Rica necesita 530,000 colones para vivir sin lujo, sino para vivir, digamos, con la canasta básica y con las cosas más ordinarias y más básicas. Y yo demostré matemáticamente que con ese nivel de consumo, más una hipoteca para comprar una casa, término medio, más una prenda para comprar un carro, término medio, no los más caros. Si tiene 2 hijos, quedan cifras negativas. Y eso es gravísimo para los profesionales liberales, que se supone que son el quintil más alto de ingreso de la República. O sea, si el quintil más alto de ingreso de la República no tiene capacidad de ahorro y más bien termina siendo negativo en algunas ocasiones, eso lo que significa es que ese profesional va a huir de la caja. Y los datos de la encuesta de continuo del empleo del INEC lo demuestran palmariamente. Desde el 2010 hasta la fecha que se llevan estadísticas, se han ido saliendo los profesionales, es decir, los universitarios, los que se supone que están en el quintil más alto de ingresos de la República, se han ido saliendo de la caja. La última vez que ese dato se publicó desagregado es hace un año, para el primer trimestre del 2019. El 92,4% de los profesionales independientes se había salido de la caja. Eso es gravísimo, menos de 1 de cada 10 profesionales independientes cotiza para la caja. Entonces, por eso es que digo que si no se arregla el problema de fondo, la amnistía no sirve de nada. ¿Quiénes no se han salido? Los que tienen un contrato con el Estado, los notarios de los bancos, los que tienen que estar al día mientras se acaba una contratación administrativa, o sea, los que no se han podido zafar. Todos los demás están huyendo despavoridos de la caja. Ahora, la otra gran pregunta que uno se hace es cómo un trabajador independiente se mantiene hoy trabajando al margen de la ley, entendiendo que uno no puede cumplir a medias. O sea, yo no puedo estar incumpliendo con la caja y al día con mis obligaciones tributarias. Entonces, esto quiere decir que la informalidad en este momento no solamente porque no quiero asegurarme o no quiero contribuir, digamos, al régimen de pensión, o que también me estoy viendo afectado yo como trabajador, porque cuando me pensione, esas cuotas no van a estar ahí. Entonces, además de que estoy al margen de la ley con la caja, me mantengo también al margen de la ley con las obligaciones tributarias ante Hacienda. Sí, yo creo que la enorme mayoría de la gente que está en la informalidad no está porque no quiere asegurarse. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio, usted le pregunta y diría, sí, claro, yo quisiera tener cobertura del seguro de salud. Yo quisiera tener la garantía de una pensión cuando me llegue a jubilar. Pero hoy
tengo dos opciones sobre la mesa. Una es, cumplo con todas mis obligaciones y quiebro, o la otra es, trabajo en la informalidad y pongo comida sobre los platos de mis hijos. Y la gente escoge poner comida en los platos de sus hijos, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta hablar, cuando hablamos de informalidad, no me gusta hablar de evasores, porque no son evasores, no es gente. Por eso yo hacía también esa distinción al principio, de si usted es una empresa que está funcionando, que genera utilidades, retiene las cuotas de la seguridad social de sus empleados y no se las entrega a la caja, eso ya es otra cosa, eso no sé qué nombre tiene. Apropiación indebida, que es un delito. Claro, exacto. Entonces son cosas muy distintas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si no resolvemos ese problema de fondo, ese problema de querer criminalizar la informalidad, que es la actitud que ha tomado la Caja Costarricense del Seguro Social, no vamos a resolver nada. Si no logramos entender que la forma, a los economistas nos encanta hablar de la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Esto es un poco como ponían a correr a los caballos en las carreras de caballos, o a los galgos, o no sé, en las carreras hace un siglo, ¿verdad? Ponían un aparatito que le ponía una zanahoria enfrente y se iba moviendo más rápido que el caballo, entonces el caballo corría rápido para tratar de coger la zanahoria. Y si el caballo se quedaba, entonces el jinete le pegaba un chilillazo, ¿verdad? Entonces el garrote y la zanahoria. Si seguimos creyendo que este es un problema de que el tamaño del garrote no es lo suficientemente grande, o que quien tiene el garrote en su mano no es lo suficientemente fuerte para pegarle el garrotazo al informal, nunca vamos a resolver la informalidad. Tenemos que atraer a la gente con la zanahoria. Y la zanahoria es precisamente esa, es agarrar y decir, o sea, por un lado, que es un tema que completamente, bueno, es paralelo a, pero digamos independiente de este otro. El costo de la seguridad social se ha vuelto excesivamente oneroso en el país. Entonces tenemos que resolver ese problema de ese costo para hacer más atractivo formalizarse. Pero además tenemos que invitar con la zanahoria a las personas que están en la informalidad y decirles, mira, aquí está la zanahoria. Si usted se formaliza, va a tener seguro de salud, va a tener pensión, va a tener eso, y no lo voy a castigar por formalizarse. Pero ese no castigo tendría que ver en parte con una amnistía. Es una amnistía, pero nuevamente, una amnistía tributaria lo cubre a usted por aquellas deudas que usted ya tiene con la tributación directa, que no ha pagado por X motivo, porque las está disputando, porque usted declaró 100 y Hacienda dijo que no, que eran 120, ¿verdad? La amnistía tributaria no cubre a quien tributación directa no ha descubierto evadiendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una amnistía, el concepto de amnistía es los que ya están en la caja y que le deben a la caja tanto dinero, vamos a darles a ellos una amnistía. Bueno, ¿qué pasa con los que están afuera de la caja? No necesariamente el nombre es amnistía, pero sí hay que tener una actitud de formalicemos a los que no están en la caja sin castigarlos. Pero eso implicaría reformas de ley, o implicaría, digamos, que la caja sea más flexible, o de dónde viene la reforma, porque incluso, ahora lo vamos a escuchar, pero el presidente ejecutivo de la caja, Román Macaya, estuvo hace unas semanas en la Asamblea Legislativa y él se opone directamente a ese proyecto de ley porque argumenta, como ya en otros proyectos que han intentado, digamos, hacer algunas reformas que competen, digamos, con cuotas de la caja, argumenta un roce constitucional con el artículo 73 y básicamente dice la caja está atada de manos, no podemos hacer ese tipo de reformas. Entonces, ¿de dónde se hace la modificación, o a dónde deberíamos apuntar entonces si este proyecto de ley que al parecer presenta Pedro Muñoz tampoco podría funcionar, digamos, en la línea de generar un mejor ambiente para llamar a la formalidad o para empezar a generar mayor formalidad en el país? Yo creo que hay dos respuestas. Una pragmática: si la caja quiere, arregla este problema. Es un tema puramente pragmático. Ahora, la solución de fondo, a mí me parece que es reconocer que la Asamblea Legislativa, en efecto, sí tiene potestades para regular esta materia. El artículo 73 de la Constitución Política diseñó un sistema de seguridad social tripartito basado en las relaciones laborales ordinarias, comunes y corrientes, en la semana de 48 horas y de 22 días de pago al mes. Pero
en el pasado ya se han hecho reformas a la ley constitutiva de la Caja. Si usted las busca en el sitio de la Procuraduría, tiene 25 o 30 reformas. Yo recuerdo solo una reciente, que es en el año 2000, la Ley de Protección al Trabajador extendió a los trabajadores independientes la obligación de cotizar. Antes era un seguro voluntario. Desde el 2000, aunque bueno, ahí hubo una época de transición, desde el 2000 la Asamblea Legislativa dijo, los independientes también, aunque no estén en relación de dependencia laboral, también tienen que cotizar para la Caja. Entonces, a mí no me convence el argumento de don Román de que lo que sí pudo hacer la Asamblea en el 2000 no lo puede hacer en el 2020. Eso no tiene ningún sentido. Si la Asamblea no tiene potestades, entonces saquemos a todos los independientes, porque entraron por el uso de las facultades de la Asamblea Legislativa. Y no sé, voy a aprovechar nada más que usted mencionaba un tema que justamente don Román Macaya presentó en la Asamblea, el pragmatismo, porque uno de los diputados lo interpelaba y le decía, ¿no le conviene más a la Caja hacer este perdón, permitir que los independientes, quienes están hoy morosos, se acerquen y perdonemos estas multas y estos intereses y que por lo menos la Caja reciba ese dinero a razón de mantenernos, digamos, en la negativa y que entonces nadie venga a hacer arreglos con la Caja y que la Caja siga sin cobrar ese dinero? Y justamente esto fue lo que Román Macaya le contestó sobre ese pragmatismo que usted también acaba de señalar. Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Entonces, todos esos filtros es lo que tiene que considerarse a la hora de cualquier iniciativa de, bueno, en este caso, condonar o crear una amnistía. Y ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando ese artículo 73 que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales. La Junta Directiva pues acordó oponernos al proyecto tal como está. Bueno, ya escuchábamos las palabras tajantes de don Román Macaya. Ellos están completamente opuestos al proyecto de ley, que bueno, si uno lo entendiera dentro de la óptica que también estamos analizando el día de hoy, el proyecto en sí no resuelve, pero pareciera que tampoco hay una apertura de la institución a hacer ningún otro tipo de arreglo de pago, a hacer otra, digamos, otra propuesta, porque ellos argumentan, por ejemplo, la inconstitucionalidad con el artículo 73. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, ¿y qué alternativa entonces hay en la Caja si no quiero que me presente un proyecto a la Asamblea, pero tampoco yo a lo interno voy a presentarlo porque tengo un amarre constitucional que de alguna forma me lo impide? ¿Cómo entender entonces por dónde podría venir la solución ante lo que plantea muy tajantemente don Román Macaya? Bueno, yo creo, y ahora ojalá que don José María nos explique la parte legal, ¿verdad? Esto, yo hago un análisis más de tipo político en esto. Y creo que esta postura de don Román parte de una interpretación errónea, que no creo que sea por equivocación, que la tiene, que es la misma postura que ha tomado con respecto a la regla, a la reforma fiscal, a la aplicación de la reforma fiscal en la Caja, que es la misma postura que tienen los rectores de las universidades, que es: nosotros estamos por encima de la Constitución. O por lo menos lo que dicen es, como estamos en la Constitución, estamos por encima de la ley. Y yo creo que eso, a ver, yo no soy abogado, pero cualquier estudiante que haya llevado un curso de cívica en el colegio sabe que esto es una soberana animalada. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El hecho de que una institución como la Universidad de Costa Rica o la Caja Costarricense del Seguro Social hayan sido creadas por la Constitución no quiere decir que no se someten a las leyes del país. Cada una de esas instituciones tiene hay una ley, ¿cómo se llama? Ley orgánica, ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Quién aprueba esas leyes? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene la potestad de reformar esas leyes en el momento en que lo considere oportuno. Ahí habrá que ver, y esto es tema para abogados, si esas reformas requieren una mayoría calificada o una mayoría absoluta, o de qué manera se hace, pero la Asamblea Legislativa tiene absoluta potestad de reformar cualquier cosa que tenga que ver con el funcionamiento, con la parte legal del funcionamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y entonces, como decía don José María, es que vea qué comodidoso.
Hoy no me puede usted aprobar esta ley porque el artículo 73 constitucional me protege, sería inconstitucional. Pero hace 16 años, o hace 20 años, nadie de la Caja fue a reclamar que era inconstitucional que los diputados aprobaran meter a los trabajadores independientes en el régimen de la Caja. Porque Entonces, aumentaba la claro, resolución. para lo que me sirve sí y para lo que no me sirve no. Y ojo, disputo, y ya aquí hablo como economista, disputo seriamente ese concepto que tienen en la Caja de que esta reforma no les sirve. A la Caja no le sirve tener al 47% de los trabajadores no cotizando. Por supuesto que a la Caja le serviría mucho agarrar ese 47%, multarlos, cobrarles 16 años para atrás y meterlos y ponerlos a cotizar de aquí en adelante. La Caja obtendría un montón de plata, pero quiebra a ese 46% de los trabajadores, 47% de los trabajadores y a todas las empresas en las que trabajan y a los trabajadores independientes. Quiebra a todo el país con el prurito de cobrar unas multas y unos intereses. Lo que a la Caja le conviene hoy en día es hacer un borrón y cuenta nueva. Todo el que está fuera de la Caja tiene a partir de hoy 3 meses o 6 meses, como dice la ley, para venir a inscribirse y empezar a pagar de aquí en adelante. Lo de atrás no existe. Esto competiría sobre todo a independientes. Vuelvo a hacer la aclaración porque obviamente cuando uno habla, aunque el proyecto los engloba a todos, no es el mismo, digamos, o no es el mismo escenario para asalariados que para independientes. A mi juicio involucra a todo el mundo, porque si usted tiene una empresa informal que tiene 5 empleados, 8 empleados o 20 empleados, esa empresa tiene que tener la posibilidad de venir a formalizarse y formalizar a sus 5, 8 o 20 empleados, sin recibir un castigo por tratar de hacerlo. Bueno, entonces la amnistía sería sobre las multas e intereses, pero no sobre la cuota que efectivamente tiene que pagar sobre esos trabajadores. No, también hay un componente importante en los proyectos de ley y también yo creo que hay que plantear el panorama completo. El Colegio de Abogados le presentó un proyecto de reformas a los reglamentos de la Caja, se lo presentó a la Junta Directiva de la Caja, que digamos que es sustancialmente idéntico al proyecto del diputado Pedro Muñoz, llamado Ley del Trabajador Independiente, que es el proyecto 21.434 en la Asamblea Legislativa. Por eso decía antes que pragmáticamente la Caja puede tomar esas decisiones por sí mismas y arregla mayormente el problema. Lo que pasa es que don Eli dijo una cosa que a mí me parece muy importante. Si hubo un uso abusivo de la discrecionalidad, sí conviene que la ley le ponga límites a esa discrecionalidad. Aquí hablando sobre la cuota que actualmente está cobrando la Caja. Claro, pero sobre muchos otros elementos. O sea, por ejemplo, la base mínima contributiva. A mí me parece que es la estupidez más acabada. La Caja no es el Ministerio de Trabajo que está obligado a velar por los salarios mínimos. Y no puede fijar una base mínima contributiva que termina sacando a un porcentaje importante, más del 40% de los trabajadores asalariados. Y eso pues se agudiza en el caso de los trabajadores independientes, que es el 55,4%. Pero los problemas los tienen todos. Y después hay otro problema que vendría, en mi opinión, a resolver la ley, que es el tema de la prescripción. El más básico de los derechos humanos es, después del derecho a la vida, es el derecho a estar a derecho. Y es imposible estar a derecho con la Caja para más de la mitad de la población de este país. O sea, es matemáticamente imposible, económicamente imposible. Por lo elevado de las cuotas. Por lo elevado y por lo elevado de la base, por las dos cosas. O sea, la tarifa es alta, sí, y la base es absurda. Le pongo un ejemplo real, porque me sucedió a mí hace, no sé, ahora unos 12 años, una cosa así por el estilo. Yo tenía una empresa, tenía a todo el personal fijo de la empresa en planilla, y había una señora que venía 2 veces por semana, 2 horas a limpiar. El inspector de la Caja cayó precisamente el día que estaba la señora ahí. Y entonces él viene, revisa toda la cuestión y agarra y me dice, falta una persona en la planilla. En la empresa lo que habíamos eran 5 personas, ¿verdad? Y estábamos en ese momento en la oficina 3. Y entonces me dice, ¿quién es tal y tal? Y le digo, bueno, él es el bodeguero, él está en la bodega en un proyecto. ¿Y quién es este otro? Bueno, él es el arquitecto, anda haciendo una inspección de obra.
Y entonces, y los otros 2 ahí estaban sentados en la oficina conmigo, ¿verdad? Y me dice, pero falta una persona en la planilla. Le digo, no falta nadie. Me dice, sí, esta señora que anda caminando ahí. No, yo no veo ninguna mujer en su planilla. Y entonces se montó sobre la galleta y empezó a preguntarle a la señora que si ella era empleada. Y le dice, no, mire, yo vengo aquí 2 veces por semana, 2 horas, limpio las oficinas, y eso mismo lo hago en 15 oficinas aquí alrededor. Una señora bastante humilde, bastante pobre, de la zona montañosa de Desamparados, allá por Jericó de Desamparados, que hacía su enorme esfuerzo por venir todos los días a San José, y entonces cada día que venía tiene 3 o 4 oficinas que iba a limpiar, oficinas pequeñitas, ¿verdad? Y entonces ella misma le rogaba y le decía, mire, no talle a don Eli, porque si usted talla a don Eli, yo voy a perder mi empleo, ¿verdad? Y finalmente ella logró convencerlo de que la dejara asegurarse como trabajadora, o sea, como seguro voluntario, ¿verdad? Yo le decía al inspector, yo le decía, mire, le digo, pero entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los 20 patronos de ella tienen que inscribirla. En aquel momento ni siquiera habían disminuido la base contributiva. En aquel momento había que inscribirla con el salario mínimo, ¿verdad? De una señora que trabajaba 4 horas a la semana, yo tenía que inscribirla en la caja con un salario mínimo de tiempo completo. Y como decía don José María en algunas de sus intervenciones anteriores, eso me hubiera costado en aseguramiento 20 veces lo que yo le pagaba a ella. ¿Será que insostenible? Insostenible. ¿Cuáles son las reformas? ¿Qué tipo de reformas deberíamos implementar para que no sea tan difícil para los trabajadores asegurarse, para que estas cuotas no terminen siendo más bien el problema que los lleva a la informalidad? Bueno, yo diría que hay que hacer 7 reformas. La primera y más básica es derogar absolutamente, proscribir la base mínima contributiva. Que todas las cuotas de seguridad social recaigan sobre ingresos reales. Esto es especialmente importante para la gente más vulnerable de nuestra sociedad. Digamos, los trabajadores migrantes que a lo mejor los contratan por una cosecha y están 10 días recogiendo la cosecha, no tiene ningún sentido que les cobren seguro social sobre el salario mensual. Si hicieron su trabajo en 10 días y eso es lo que recibieron de ingresos, sobre eso es lo que tienen que tributar. Junto con estos hay mucha gente muy vulnerable en nuestra sociedad. Yo comentábamos ahora en el descanso, una ama de casa que es ama de casa todo el tiempo, digamos, es la que tiene quizás el cuidado de sus hijos y de su familia, y eso le consume la mayor parte de su tiempo, pero tiene un ingreso marginal, por ejemplo, porque hace unas cortinas. Entonces, esa trabajadora independiente, que hace cortinas para redondear un ingreso familiar, no tiene sentido que le cobren en cuotas de la caja un monto tan grande que consuma la mayor parte o incluso la totalidad de sus ingresos, como haciendo esa costura. Y eso cada vez está más extendido. Digamos, los conductores de Uber, los repartidores de comida de Uber, tienen unos horarios muy intensos, digamos, de 11:30 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Y a lo mejor es un estudiante que se redondea sus ingresos con esos trabajos. Entonces, exigir cualquier cosa que sea una base mínima contributiva es absurdo para el 40% de la población, 44% o 46% de la población. Esa es la primera reforma, derogar las bases mínimas contributivas y cobrar sobre los ingresos reales. La segunda cosa, y esto afecta sobre todo a los independientes, es definir la base de cálculo de los ingresos provenientes del trabajo independiente. Don Eli decía al inicio, bueno, es que me están cobrando sobre todo las rentas pasivas. O sea, si yo tengo, pues no sé, unos certificados de depósito que rinden intereses, o un alquiler, o cualquier otra cosa que no sea trabajo, eso no está cubierto. Y eso se paga, digamos, con Hacienda. No debería la caja venir a cobrármelo. Bueno, el trabajo también paga Hacienda, ¿verdad? Sí, bueno, claro. También. Tributa los dos. Entonces, la segunda reforma es una base de cálculo que esté claramente definida. Yo le pregunto a cualquiera hoy, ¿un diferencial cambiario cotiza para la caja o no cotiza? Y nadie puede decirlo, porque no está en la ley. Si no está en la ley, está en la arbitrariedad del funcionario que me toca y que me revisa mis cuentas. Que lo define. Sí. Y como ese concepto hay
25 conceptos más. Y esa base tiene que estar claramente en la ley, no puede ser una decisión de la Junta Directiva. Se equivoca don Román cuando dice que eso afecta la autonomía de la Caja. La Caja no es una república independiente y no democrática, sino que es una institución de una república, obedece a las leyes de la república. La segunda reforma es excluir de la base de cálculo los ingresos empresariales. Lo que queremos por diseño constitucional es que esté grabado el trabajo. El diseño constitucional grabó el trabajo asalariado. Los diputados añadieron trabajo independiente, pero hay que excluir claramente aquellos ingresos que no son trabajo, que como no lo que derivan mencionaba del hace un trabajo. momento don Eli. Así es, así es. En tercer lugar, a mí me parece que tiene que ponerse en la ley, porque ya la Caja abusó de sus potestades, tiene que ponerse en la ley que la cuota contributiva de los independientes tiene que ser idéntica a la de los asalariados. Hoy cómo está, porque incluso cuando yo se lo preguntaba directamente a la Caja, bueno, ¿cuál es hoy el cálculo? Ni ellos mismos con claridad me daban cuál es el porcentaje, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se le cobra al independiente y cómo se le cobra al asalariado? Al independiente le pueden cobrar hasta un 18% y eso lo determina la Caja con base en el estudio que le hacen a uno arbitrariamente. 18,62 es la tarifa de los independientes. ¿Y de los asalariados? 10,54. Hasta, pero es como dice don Eli, no es que a todos le cobran el 18, hasta. Sí, pero a partir de 6 salarios mínimos llegó al hasta. Al 18. O sea, y además hay un error de salto. O sea, si yo superé 6 salarios mínimos, me cobran desde el primer colón el 18,62%. Además, la Caja lo establece y yo no tengo derecho, digamos, de pedir justificación de por qué me lo cobra, sino que es una tarifa impuesta, por decirlo de alguna forma. No es rectificación como en Hacienda. Se lo voy a poner más grave. La Junta Directiva de la Caja es tripartita, o sea, hay 3 representantes del Estado, 3 representantes de los patronos y 3 representantes de los trabajadores asalariados. Los independientes no tienen representante. A pesar de que los independientes es poco más o menos 500,000 de personas, no están representados en la Caja. Entonces, ¿a quiénes les cargaron la mano? De ahí a los que no se pueden defender, a los independientes que no tienen representantes en la Junta Directiva de la Caja. La siguiente reforma es, hay que meter a los independientes paritariamente con sus contrapartes en la Junta Directiva de la Caja. La cuarta es que a mí me parece que para los independientes tiene que haber un sistema de declaración. El sistema no puede depender de las habilidades de inspección de la Caja. Tiene que masivamente recibir declaraciones de ese 500,000 de personas que digan cuáles son sus ingresos reales. Y la inspección se dedica a verificar si esos ingresos son reales o no. Esas potestades sí que las conserva. Pero tiene que haber un sistema de declaración que sea anual. Yo propongo que sea en la misma fecha que la declaración de impuestos sobre la renta, para no tener que pagarle 2 veces a un contador para que me haga un trabajo que tiene muchos elementos en común. Y segundo, esa declaración de la Caja toma en cuenta lo que pagué de impuestos, es decir, lo disminuye para evitar ese problema de que termino pagando sobre los ingresos que son del Estado. Y además es muy importante en esa declaración el que yo pueda hacer cambios o que pueda hacer rectificaciones trimestrales, porque una de las cosas que caracteriza a los independientes es que no tienen un sueldo mensual, tienen ingresos muy variables. Le voy a poner un ejemplo, mi ejemplo particular. Hace 2 años me gané un juicio muy grande y me gané las costas del juicio, que son honorarios profesionales, y fue un montón de dinero. Yo nunca había ganado un juicio tan grande y nunca me habían tocado unos honorarios tan grandes, pero que los haya ganado en el 16 no quiere decir que los vaya a ganar en el 17, ¿verdad? Entonces, si yo hago mi declaración y pongo todos mis ingresos, no vaya a ser que se vaya lo comido por lo servido con las cuotas de seguridad social a continuación. A futuro. Yo tengo que tener la posibilidad de hacer rectificaciones. Si no las hago, bueno, pues sigo con lo que declaré en la fecha única. Pero tengo que tener la posibilidad. Y eso para los independientes es especialmente importante,
Porque, por ejemplo, yo me puedo ganar una licitación con el Estado y tengo 3 meses de unos ingresos. Se acabó la licitación, se acabaron los ingresos. Y puede ser que esté 3 meses pulseando la siguiente licitación. Sí. Don Eli, bueno, no sé si quiere agregar alguna de las reformas, más o menos, o van por la misma línea de lo que planteaba don José María. Van exactamente por la misma línea. Me parece que le faltan 3 a don José María. Yo insistiría mucho en el tema de que o sea, 2 áreas grandes en las que hay que trabajar. Uno es reducir los costos de la Caja Costarricense del Seguro Social como una manera de reducir las cuotas de la seguridad social, y además recordar que entre más gente se matricule en la caja, se distribuye el servicio entre más personas, entonces podríamos bajar las cuotas, ¿verdad? Entonces, reducir los costos como una manera de reducir las cuotas, como una manera de atraer a la gente. Y la otra es dejar de pretender castigar a quien se quiere formalizar. Si la mentalidad va a ser castigar al que está en la informalidad, ese informal nunca, aunque usted le mejore un poquito las condiciones, nunca va a querer llegar a formalizarse en la caja. Es un poco porque este esquema que ya aprobó la caja, de que a las pymes o a las MIPYMES les van a dar un cobro escalonado el primer año. O sea, los primeros 4 años pagan menos del 100%, pero la pyme sabe que al final de cuentas el 5º año va a tener que pagar el 100%. La intención de haber aprobado esto es que la mayoría de las pymes mueren en los primeros 3 años de operación, entonces facilitarles las cosas en esos 3 años. Pero bueno, lo que vamos a hacer es trasladar el valle de la muerte del 3er año al 5º. La empresa va a poder sobrevivir el 3er año, pero en el 5º año, cuando tenga que pagar el 100% de las cuotas de la seguridad social, vamos a tener ahí un pico de muerte empresarial, ¿verdad? Muerte anunciada. Muerte anunciada. Voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios porque hay muchas personas preguntando. Una de ellas dice, la caja no tiene una actitud amigable, porque una persona que conozco y es cercana a mí, tiene ya 10 meses de estar desempleada, se acercó a asegurarse y le pidieron todos los estados de cuenta y ella había ahorrado muchos años y le dijeron que no podían asegurarla por el mínimo porque tenía mucho dinero ahorrado. Y el proceso fue una pesadilla de 2 meses y accedieron a asegurarla bajo amenazas de que iban a investigar por tener tanto dinero ahorrado. Y tuvo que ventilar las cuentas y bueno, hacer todo un proceso muy engorroso. Es uno de los casos que presentan acá. Y también que la caja cobre ese dinero para que el gobierno ocupe una caja chica. Tome ese dinero aquí aduciendo, digamos, a problemas más administrativos y de cómo la caja gasta su dinero. Y otro comentario que también va en la línea de Rebeca Brenes. Ella lo que señala es que, bueno, evidentemente la división debería existir entre voluntario, independiente y patrono, y que debería desaparecer que pague y que más bien se pague sobre el salario neto, y que las cuotas actualmente deben reformularse porque son excesivas y son muy altas y tienen que ver con una mala administración de la institución. Bueno, son algunos de los comentarios de las personas que están siguiendo el programa que tienen mucho que ver en la línea con lo que señalábamos, una reducción en la cuota. Ya se nos está acabando el tiempo y yo quisiera ver si es posible abordar el tema de qué tan real, porque uno lo habla, bueno, y hay muchos proyectos de ley, muchas iniciativas, pero al final chocamos contra la pared que es la autonomía de la caja. Y cuántas de estas reformas podrían hacerse sin un proyecto de ley, cuántas son viables, digamos, de término legal, a través vía decreto, a través de otro tipo de mecanismos, o cuál es la forma, digamos, para que estas iniciativas realmente se vean plasmadas en la cuota diaria que pagan los trabajadores a la caja. A ver, los ingresos de la caja derivan de una operación matemática muy simple. Base por cuota. ¿Sobre qué se calcula? ¿Y qué porcentaje le cobro sobre eso? Ampliar la base quiere decir meter a todos los informales en esa base. Si ahorita el 46% de la población está fuera, quiere decir que el 54% restante, los que están dentro, financian a los que están fuera. Porque no es cierto que la caja tenga más fracturas, más cirugías, más quimioterapias, etcétera. Son las que son. Entonces, los costos de la caja, si se dividen entre un número mayor de personas, teóricamente se puede cobrar una tarifa menor. Eso es particularmente grave en el caso de los profesionales independientes, porque en el caso de los profesionales independientes es menos de 1 de cada 10 los que cotizan. Y además esto tiene un efecto
sistémico catastrófico en las finanzas públicas. Si la puerta de acceso de la caja es mi declaración de impuestos sobre la renta y yo estoy huyendo de la caja, me voy a salir también del impuesto sobre la renta y me voy a salir del IVA. O sea, el principal interesado en que esto se resuelva debería ser el Ministerio de Hacienda. Cabalmente porque la gente que huye de la formalidad en todos los aspectos. Huye también de la formalidad respecto a los impuestos nacionales y las municipalidades. Huyen también de la formalidad en los impuestos municipales. No se le puede poner puertas al campo. Lo que se puede hacer es atraer la zanahoria de que hablaba don Eli. Estos proyectos de ley, lo hizo el Colegio de Abogados, lo acuerpó la Federación de Colegios Profesionales. Yo creo que la Caja lo que tiene que hacer es conseguir como socio estratégico a la Federación de Colegios Profesionales, que acuerpa 24 colegios profesionales, que van a ser los que van a decirle a todos sus agremiados, bueno, vean, aprovechen esta oportunidad, sin multas e intereses que además no están definidos en la ley. Esa multa y ese interés no está definido en la ley. Es nuevamente arbitrariedad de los funcionarios de la Caja, cuánto de multa y cuánto de interés se cobra, porque no está en la ley. Y será, no sé, bueno, don Eli, también a sumarle a sus comentarios, ¿será que no le interesa a la Caja o que no está entendiendo, digamos, esas iniciativas de ley? Porque pareciera que la postura, al menos de ellos, es bastante cerrada en el sentido de que hay un tema de autonomía y de eso no me muevo. Entonces, ¿será que a la Caja del todo no le interesa este tipo de amnistías o este tipo de arreglos o de reformas, digamos, más de fondo? Ciertamente, adentro de la Caja, en los mandos medios, hay una visión de que ellos tienen esta autonomía, esta independencia, y a punta de emitir criterios que después convencen a los directivos de que son vinculantes, ¿verdad? Yo no entiendo para qué uno es directivo de una entidad si estoy amarrado a hacer lo que me digan los mandos medios, ¿verdad? Pero han convencido a administraciones sucesivas de que la Caja no puede dar una amnistía, de que la Caja no puede borrar una deuda de sus libros, de que la Caja no puede crear, por ejemplo, esto que se aprobó de las cuotas escalonadas para las pymes. Durante muchísimos años la postura oficial de la Caja era: nosotros no podemos dar un trato diferenciado, la ley no nos lo permite. Bueno, resulta que ahora sí se los permitió. Entonces, muchas de estas reformas necesitan reformas legales, pero otras las puede hacer la Caja. La Junta Directiva de la Caja tiene una potestad extrañísima para una democracia, y es que 9 personas nombradas a dedo, que no representan absolutamente nadie, porque no representan ni a la esposa o al esposo de los que están ahí sentados, tienen la potestad de establecer arbitrariamente impuestos. En inglés hay una frase que dice no imposición sin representación. O sea, no se permite poner impuestos si usted no es representante de aquellas personas a las que les va a poner los impuestos. Entonces, cuando la Caja dice, me falta plata, voy a subir la cuota del 8 y pico por ciento, ya vamos por el 10 y pico por ciento, está subiendo un impuesto. Cuando la Caja dice, a los independientes les voy a cobrar hasta 18,62, fue la Junta Directiva de la Caja la que determinó ese 18,62. La Junta Directiva de la Caja puede, de propia voluntad, disminuirlo si así lo quisieran hacer, ¿verdad? El tema es, no quieren someterse a ninguna ley de este país, y siguen viendo el negocio como una garrotera que al que no paga y quiere agarrarlo a garrotes. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, y el debate creo que se mantiene sobre la mesa. Hablamos sobre la amnistía, pero creo que hay mucha tela que cortar sobre estas reformas urgentes para la institución y para lograr que al final la base impositiva, para lograr también que la informalidad y las cifras alarmantes de informalidad que tiene el país empiecen a bajar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de 7 Días Radio, y los esperamos hoy a las 8 de la noche con nuestro programa televisivo. Un placer. Muchas gracias.